Bienvenidos al canal de psicólogo Eduardo Giuvini. En este canal relatamos casos y hablamos de psicología al alcance de todos. No olvides suscribirte por aquí para poder apoyar mi canal y seguir mi Instagram que está aquí abajo. Bueno, hoy relataremos el caso del sumergible Titán. Veremos si es posible desde la psicología hablar y analizar respecto a lo que podría estar pasando en un caso como este. El sumergible Titán fue trasladado por el barco Polar Prince el viernes 15 de junio desde el puerto de San Juan en Canadá hacia el famoso lugar del hundimiento del Titanic. La compañía OceanGate ofreció un viaje de 8 días y 7 noches para visitar los restos del Titanic, que se encontraban a unos 3.800 metros de profundidad, por el precio de $250.000. Los tripulantes eran personas millonarias, multimillonarias, como el empresario pakistaní Shahzada Dawood con su hijo Suleiman, de tan solo 19 años. El explorador británico también estaba ahí, Hamish Harding, el explorador francés Paul Henry Nargeoleot y el conductor del sumergible Stockton Ruch. Estos tripulantes debían firmar una premisa, unos documentos bastante gruesos que dan a entender que tenían la comprensión sobre los peligros de que Titán era un sumergible experimental y que no había sido aprobado o certificado por ningún organismo regulador, por lo que se podían ver expuestos estos tripulantes a posibles lesiones, traumas emocionales en la salud mental e incluso la muerte, en donde se menciona esta palabra por lo menos 3 veces en el documento, en donde debían firmarlo. Esto lo confirmó también un youtuber mexicano que estuvo a bordo de uno de estos sumergibles de la misma compañía y documentó su aterradora experiencia, en donde se veía bastante asustado, aunque ahora dice que valía la pena haberse subido a ver Titanic. Finalmente el sumergible pierde el contacto el 18 de junio y desde el lunes 19 de junio comenzaron la búsqueda de este sumergible, ¿verdad? En la búsqueda del sumergible se gastaron millones de recursos, desde recursos públicos y privados, desde un avión militar de Estados Unidos hasta un avión Boeing de Canadá, que era capaz de detectar objetos bajo el mar. Esto con la esperanza de encontrar a los sobrevivientes de este sumergible, quienes tenían 40 horas de oxígeno para sobrevivir hasta el día jueves 22, en donde finalmente encuentran los restos del sumergible en el sector donde se encontraba el mismísimo Titanic. Y el resultado del deceso fue una implosión, que a diferencia de una explosión en donde la presión se libera hacia el exterior, una implosión ocurre cuando un objeto colapsa sobre sí mismo debido a una sobrecarga de presión interna. Hay que recalcar que mientras más abajo el sumergible se encontraba, la presión aumentaba. En este caso la implosión se produjo debido a que la presión del agua superó la capacidad estructural del sumergible, provocando un colapso interior. ¿Podríamos analizar una situación como esta? Escríbeme aquí abajo primero cuál fue tu impresión respecto a este caso. Escríbemelo aquí abajito. Hablando de la psicología y el riesgo, me acordé de un profesor de Northwestern University, Adam Galinsky. Él realizó un estudio que demostraba que personas que ostentan el poder tienen más apego al riesgo que quienes no lo poseen o que no poseen ningún poder. En este caso tenemos personas que buscaban satisfacciones y quizás ciertos reconocimientos a través de estas aventuras o excentricidad que tienen un enorme riesgo y además están expuestas o quizás buscan un posicionamiento de poder al aludir que han podido efectuar esa hazaña. Es como: yo logré hacer esto y pocas personas en el mundo se han podido dar la oportunidad de hacerlo. Me realizo la siguiente pregunta: ¿estaremos en presencia de ciertos rasgos narcisistas en alguno de los tripulantes?
Tenemos el caso, por ejemplo, de Shahzada Dawood con su hijo Suleiman, de 19 años. Su hijo, días antes, tenía un mal presentimiento y mucho temor de entrarse a este sumergible. De acuerdo a su tía, en este caso queda en evidencia que podrían haber existido dificultades para este joven. Confiar en su propio instinto y en su propio juicio, solo por complacer a un posible exigente padre, quien podría haber sido un padre que constantemente podría hacerlo sentir inconscientemente que no era suficiente para complacerlo, y es por eso que quizás toma esta decisión de abordar este sumergible. Otra teoría podría ser que podría haber estado expuesto a una manipulación constante de años y control por parte de su padre durante mucho tiempo, por lo que finalmente genera en él dificultades para identificar cuándo es necesario colocar límites, ¿cierto? Porque si tú no te sientes cómodo y tienes miedo y realmente sientes que no quiere ir, sabiendo que no vas a soportar una situación así y lo sientes, por mucho que tú quieras a tu padre, uno también debe considerarse también a uno mismo, a su integridad. Yo no voy a estar bien, ¿verdad? ¿No lo creen? Esto no podría hablar de ciertos rasgos de personalidad narcisista que podrían estar presentes. Y no en todas las personas que estaban a bordo ahí. No voy a generalizar, pero hay hartos estudios que hablan acerca de los millonarios y algunas estructuras de personalidad que podrían estar adheridos, como les comento, en los millonarios o multimillonarios, y también en personajes muy históricos y personajes de la historia que han padecido ciertos rasgos narcisistas y que han impactado a la humanidad de forma positiva, pero que también tienen un lado oscuro. De acuerdo al padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, decía que en el narcisismo se suele ser emocionalmente retraído y muy desconfiado, y cuando se ven expuestos ante una amenaza podrían reaccionar con ira o agresividad. No me extrañaría que estas personas también al estar presentes ciertos problemas técnicos en el sumergible podrían haber mostrado una actitud bastante fuerte frente al joven de 19 años, una actitud de fortaleza mental para no causar un pánico entre quienes estaban viviendo la situación. El comportamiento de los pasajeros, para muchos internautas que estuve viendo, se han visto diferentes puntos de vista. Algunos se han reído y han generado como memes en torno a la situación. Se burlan de las personas que vivieron esto solamente por el hecho quizás de tener un estatus superior, y lo han dejado ver cierto resentimiento, lo cual es súper lamentable. Y no parece que no se debe hacer un humor con esto, con la vida de las personas, independiente de todo estatus o como sea. Como también otros han aludido a una visión como entre comillas más positiva, aludiendo que estas personas han hecho un favor en los avances del progreso humano. Es como el lado positivo, debido a que a partir de estos hechos posiblemente en el futuro se van a mejorar estas tecnologías. Estamos claros que van a haber mejoras, pero creo que esas personas no eran aventureros de la ciencia ni chivos expiatorios, eran personas que estaban turisteando, por así decirlo, vivir una experiencia, un tipo medio excéntrico, pero para conocer un barco desintegrado finalmente, que tenía fama internacional debido a toda la atención mundial que recibió después de la película Titanic. ¿Quién no sabía que era un Titanic? ¿Quién no sabía quién era ese barco? ¿Cuál era ese barco? Muchos quizás fantasearon respecto a este barco, lo cual generó quizás fatídico desenlace de quizás querer conocerlo. Muchos estudios realizados como Emmons hablan que el narcisismo están presentes rasgos generales asociados a la asunción de riesgos, a tomar riesgos, como también la búsqueda de sensaciones y también de impulsividad. Entonces podríamos estar frente a la búsqueda de un riesgo, frente a una excentricidad como lo es conocer Titanic, o una simple negligencia. Riesgo o negligencia o imprudencia. Nunca sabremos qué pasará por la mente de quienes buscaban conocer esta experiencia del Titanic y finalmente han de vivir el mismo desenlace que vivieron años atrás
quienes se subieron a ese mismo barco en el pasado. Y para finalizar también me gustaría decir que quizás este es un hecho que se ha generado mucho eco, pero miles de inmigrantes también mueren cruzando hacia Grecia, por ejemplo. El otro día vi una noticia que 100 personas murieron alrededor, o 50. Entonces, muchas veces son personas que no son conocidas y gente de bajos recursos las que mueren intentando también cruzando océanos con pocos recursos. Y eso es una realidad que no se debe dejar de lado, porque estamos en un mundo en donde eso pasa mucho y puede estar pasando en este momento y no lo sabemos. Así que les mando un abrazo a todos y espero que dejen sus comentarios y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo a todos de Psicólogo Vini. Adiós.